Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Uno lee como este salmo, ¿y qué piensa uno? Uno piensa todas las cosas que estamos viendo con esos huracanes, con esos terremotos, con esos derrumbes, con esos movimientos de tierra, esos movimientos lúdicos de tierra tan impresionantes, con esos desbordes de esos aguaceros, de esos ríos, quebradas, todo eso. Y cuando yo leo esto, yo pienso en eso. Yo pienso, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes, tiemblen. Dice que no temeremos, ¿por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pensemos en eso. Mire lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué maravilloso, amados hermanos. Dios está con nosotros. ¿Y en qué se convierte Dios? En nuestro refugio, en esas tormentas, sean tormentas espirituales o sean tormentas físicas. Cuando vienen esos huracanes, esos vientos demasiado fuertes, los ríos que se desbordan, la tierra que tiembla y empieza esos movimientos de tierra tan impresionantes. Dice, Dios está con nosotros. Eres nuestro refugio. Mire lo que dice el versículo 10 y 11 de este mismo salmo. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio. Papito, prende el audio, por favor. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí, mi amor, le oigo bien. Bueno, mami, entonces déjeme el micrófono ahí tranquilita. Sí. Bueno, escuchen bien. Note que Dios mismo es el que nos está diciendo, estén quietos. Oiga, eso no se los está hablando ni el pastor, ni la pastora, ni ningún líder, ni ningún hermano, ni su mamá, ni su papá. Es el Dios eterno, el Dios todopoderoso nos dice, estén quietos para que me puedan conocer a mí, para que vean que yo seré exaltado en las naciones y seré enaltecido en la tierra. Ahora, ¿cómo Dios es exaltado y cómo Dios es enaltecido? Bueno, Dios es exaltado cuando nosotros le creemos a Él. Cuando nosotros verdaderamente creemos en su palabra, confiamos en lo que Dios ha dicho, Él es exaltado, Él es honrado y glorificado. Pero ¿cómo es enaltecido? Dice, enaltecido seré en la tierra. ¿Cómo va a ser Dios enaltecido en la tierra? Cuando Él vea que nosotros confiamos en Él, que descansamos en Él en medio de la tormenta, en medio del diluvio, en medio de todo eso. Cuando Él vea que nosotros lo estamos exaltando,
entonces Él va a ser enaltecido en la tierra. ¿Y cómo? Porque Él se va a convertir en nuestro refugio, en nuestro amparo y en nuestra fortaleza. ¿En qué se va a convertir Él? En lo que dice el versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mire, hermanos, cuando uno lee un salmo como este, a uno, o al menos a mí, me dan ganas de gritar, de llorar, de saltar. ¿Pero de qué? De la felicidad. De saber que no importa lo que esté pasando en este mundo, yo tengo una persona en quien yo puedo confiar, a quien yo puedo exaltar en esos momentos difíciles, confiando y esperando en Él. Y Él será enaltecido, protegiéndome y guardándome de todo mal y de todo peligro. Entonces, ¿ustedes no creen que el Dios que nosotros tenemos es un Dios maravilloso? Es un Dios grandioso. Qué maravilloso es nuestro Dios. Un Dios que siempre está dispuesto a qué? A cuidarnos. Que Él se convierte en nuestro refugio de cualquier situación en nuestra vida. Él es nuestro refugio. Es a Él a quien debemos acudir y es en Él en quien debemos esperar. ¿No les parece eso maravilloso? Lo que significa Dios para sus hijos, para su pueblo. Yo creo que por esta razón, pensando en eso, que no importa la situación en que estoy, a Él voy a acudir, en Él voy a confiar y en Él voy a descansar. A Él es el que vamos a adorar en esta noche. A Él es el que vamos a exaltar en esta noche y a Él es el que vamos a escuchar en esta noche. Vamos a presentarnos delante de Dios, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre bueno que estás en los cielos. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, le adoramos y le glorificamos. Y venimos ante su presencia con corazones sinceros. Y le pedimos de todo corazón que perdone nuestros pecados. Que perdone toda nuestra maldad, Padre. Toda palabra necia, todo mal pensamiento, deseo, toda ofensa contra el prójimo y contra usted, Padre. Nos arrepentimos de todo corazón. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Padre. Y acudimos al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que nos lave y nos limpie con esa sangre santa y pura de todo pecado, de toda malicia y de toda maldad. Y Padre, de todo corazón, queremos presentarnos delante de usted en este momento para adorarle, Señor, para exaltarle porque usted es nuestro refugio. Usted es, como dice la escritura aquí, porque usted es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación, en la dificultad, en la necesidad, oh Dios. Es usted, Señor, nuestra fortaleza. Es usted en quien nosotros debemos confiar y a quien nosotros debemos acudir y en quien nosotros debemos esperar. Es en usted y nada más que en usted, oh Jehová, Dios de los ejércitos, Padre amado y Padre santo. Padre, mil y mil gracias. Mil y mil gracias, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre bondadoso. De una manera muy especial, Padre, le adoramos y le glorificamos, oh Dios. Le rogamos y le suplicamos, Señor del cielo y de la tierra, gócese con nuestra alabanza, regocíjese con nuestra adoración, pero usted bendíganos por medio de su Santo Espíritu, que el Espíritu Santo se mueva con poder en cada uno de nuestros corazones.
y que nuestras vidas sean fortalecidas por el Espíritu Santo, por su presencia y por su bendita palabra en esta noche. Le adoramos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Padre, en el bendito y glorioso nombre de su Hijo amado Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y mis amados hermanos, con esta misma actitud vamos a adorar a nuestro Dios. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames.
tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. La gloria del Señor llegó. Su espíritu hoy nos llenó. Para este día Él nos creó. El Cordero es nuestro Redentor. Oh, la gloria del Señor llegó. Su espíritu hoy nos llenó. Para este día Él nos creó. El Cordero es nuestro Redentor. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Exaltado seas tú. El mundo así sabrá que eres Rey de Israel. La 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 la, 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 la 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 la. La gloria del Señor llegó. Hoy nos llenó. Santo es el Señor. Para este día Él nos creó. Santo, santo. El Cordero es nuestro Redentor. Santo es el Señor. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Ante ti me postraré. Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach. El mundo así sabrá que eres Rey de Israel. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Ante ti me postraré. Exaltado seas tú, Yeshua HaMashiach. El mundo así sabrá que eres Rey de Israel. La 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 la, 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 la la la.
Mis amados hermanos, qué bendición es poderle cantar al Señor. Saber que así como Él nos amó, no tuvimos que hacer cosas, no tuvimos que aparentar, no tuvimos que ponernos máscaras, porque si hay alguien que nos conoce tal y como somos, es Él. Y así y todo nos amó, y así y todo, Jesucristo murió en la cruz por amor a nosotros. Qué especial estos cánticos, hermanos. Creo que vamos a tener un tiempo muy lindo de adoración, de oración. Vamos a orar porque esta oración que vamos a hacer aquí es por la familia, exclusiva por la familia. Y especialmente ¿en qué? En la salvación, en la salvación. Va a orarle por su esposo, si no es convertido, su esposa, sus hijos. Vamos a orar por su papá y su mamá y sus hermanos, si no le conocen. Vamos a clamar y a intercederle al Señor y a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de ellos y que para nosotros Él es el Dios de la misericordia, que salve a nuestros seres queridos. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor por nuestra familia. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, queremos darle muchas gracias por su amor, por su fidelidad, por su bondad, Padre. Padre, queremos darle muchas gracias por ser tan bueno y por amarnos tanto. De una manera muy especial, Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos darle gracias por la familia que tenemos. La esposa, el esposo, los hijos. Gracias por el seno de la familia en la cual nos permitió nacer. Gracias por nuestro Padre, por nuestra madre, por nuestros hermanos, Señor. Dios mío, ¿cómo no darle gracias por estos seres tan especiales que usted nos ha regalado como familia, Señor? Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos pedirle, Señor, por la salvación de ellos. Queremos rogarle y suplicarle, Señor, para que usted rompa las cadenas y las ataduras de nuestros seres queridos del pecado, Señor. Que usted quebrante el corazón de ellos, por favor. Tenga misericordia, por favor, de nuestros seres queridos, de nuestra familia. Por favor, nuestra familia lo necesita, Señor. Nuestra familia necesita que usted tenga misericordia de ellos, que usted obre de una manera sobrenatural en la vida de ellos. Por favor, hágalos entrar en razón de que esa vida desordenada es una vida que a usted le desagrada, Señor. Que a usted no le agrada la vida del pecado, la vida de la maldad, la vida de la lujuria, la vida del odio, del resentimiento, de la envidia, de los celos, de las contiendas. Que a usted no le agrada la vida desenfrenada porque todo eso es pecado. Y el pecado no solo nos aleja de usted, sino que el pecado nos destruye, Señor. El pecado destruye nuestra mente. El pecado destruye nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser. Y nos lleva a que destruyamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, Señor. Por favor, tenga misericordia de nuestros seres queridos, señores, siéndolos entrar en razón. Por favor, Señor, queremos pedirle, Señor, que usted los mire con ojos de misericordia. Señor, estamos en la era de la gracia, donde Jesucristo murió por el pecado de toda la humanidad. Tenga misericordia de nuestra familia que está en pecado. Su palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que usted tenga gracia, Señor, derrame gracia y misericordia sobre nuestros seres queridos, para no perdonarles, sino para no destruirles, sino para perdonarles, Señor.
para no castigarles, Señor, sino para quitar el juicio y la ira suya de la vida de ellos. Padre, Dios lo necesita. Padre, ellos están en la condición que nosotros estuvimos en un tiempo, muchos años. Pero usted un día se compadeció de nosotros y tuvo misericordia de nosotros. Por favor, compadézcase de ellos y tenga misericordia de ellos y hágalos entrar en razón. Vuélvalos a la cruz de Cristo. Hágalos volver a la cruz de Cristo en el nombre de Jesús. El apóstol Juan dice en su palabra, Padre, qué alegría es ver a los hijos andando en el camino de la verdad. Señor, y para nosotros sería muy alegre ver a la esposa, el esposo, los hijos, papá, mamá, los hermanos, todos andando en el camino de la verdad. Puede ser que para nosotros sea algo como un imposible, pero cuando lo vemos a usted, sabemos que para usted todo es posible. Y la Escritura dice que todavía no se ha cortado su mano para salvar, Señor. Y su palabra nos advierte y nos dice que para el que cree todo es posible, que si creemos veremos su gloria, Señor. Señor, nosotros creemos que usted ama a nuestra familia. Creemos que Jesucristo murió por ellos, Señor. Y confiamos en su palabra, Señor, de que usted tendrá misericordia de ellos y los acercará a la cruz de Cristo para que se arrepientan, Señor. Padre, queremos entregar nuestra familia en sus manos. Queremos colocarlos en su presencia y pedirle de todo corazón que se glorifique en él para salvación, para salvación. Te lo pedimos de todo corazón, Padre, en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amados, ahora sí vamos a tener un tiempo muy especial. Vamos a invitar a la pastora que nos va a compartir la palabra del Señor. Pastorita. Señor lo bendiga a mis hermanos. Otra vez aquí, en una de las cosas que más me gusta, y es enseñar la palabra, lo que el Señor me ha enseñado a mí primeramente. Querido Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos que su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que su palabra llegue a nosotros y nosotros la pongamos por obra. Permita que nuestro anhelo, inquiétenos para que nuestro anhelo sea ser verdaderos discípulos suyos. Y un discípulo, Señor, es feliz oyendo su palabra, es feliz aprendiendo nuevas cosas, es feliz cuando está con la familia en la fe. Bendiga pues su enseñanza, ayúdenos para que quede guardada en nuestros corazones y que ella nos haga crecer más y más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, muchas gracias. Y en el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Mis hermanos, vamos a abrir Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 14. Amén. Hebreos 5, del 11 al 14. Dice el Señor en su palabra. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche
es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estaba, como siempre, ustedes saben que cuando uno va a compartir la palabra, uno siempre le ora al Señor y le dice, y le pregunta al Señor, ¿qué quiere Él que nosotros compartamos con la iglesia? Y mirando este pasaje, queda uno como asombrado. En el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Imagínense, el Señor Jesucristo ya se había ido, ya había resucitado, la iglesia ya había empezado. Si usted mira el capítulo número 4, al final del capítulo número 4 empieza a hablar del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y los primeros versículos del 1 al 10 está hablando del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando menos pensó, se detuvo y les dijo, no puedo seguir hablándoles a ustedes, no puedo. Y no puedo seguirles hablando, aquí vamos a mirar el pasaje, y dice, no puedo seguirles hablando a ustedes porque no me van a entender. ¿Qué habrá visto el escritor de Hebreos? ¿Qué habrá visto que paró como en seco? Dice, tengo tantas cosas para decirles, pero me es tan difícil explicarlas porque a mí me parece que ustedes no me entienden. Porque yo hablo y ustedes como que no oyen lo que les estoy diciendo. Y dice, ustedes ya deberían estar enseñando la palabra, ¿qué es lo que está pasando? Llevan ya mucho tiempo en el evangelio y parece como que tenemos nuevamente que enseñarle las verdades básicas del evangelio. Parece, como decía Pedro, que necesitamos leche espiritual y no alimento sólido. El escritor de Hebreos estaba como asustado. Y les decía, si usted todavía necesita leche espiritual, usted es una persona que es un inexperto. Usted no va a poder hablar de la palabra de Dios porque usted es un niño. Porque usted ya debería de estar comiendo alimento sólido. Y alimento sólido lo comen son los que ya han crecido. Ahí emplea la palabra madurez. Y dice, para los que por el uso, o sea, tanto se han ejercitado, tienen discernimiento sobre el bien y el mal. Entonces les estaba diciendo, ustedes no tienen eso. Estoy en un grave problema, no puedo seguir enseñándoles. Y yo quiero hacerle una pregunta en esta noche. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué no le gusta leer la Biblia, entrar a los estudios bíblicos que ofrece la iglesia? ¿Por qué no es importante asistir a los cultos? ¿Por qué siente sueño y se queda casi dormido en los cultos? ¿Por qué no le gusta estar con sus hermanos en la iglesia? Y le pudiera hacer otras preguntas. Por ejemplo, usted está leyendo la Biblia en un año. Yo todos los días se las mando. Usted está haciendo el Instituto Bíblico de toda la Biblia. Le cuento que es maravilloso. Lo está haciendo. Pues, mis hermanos, la mayoría de nosotros pudiera decir que no. Y la pregunta es ¿por qué? Y solo hay una respuesta. Cada uno de nosotros ha nacido de nuevo. Y yo nací de nuevo cuando recibí a Jesucristo como Señor y Salvador y creí en el nombre de Jesucristo. Ahí nací de nuevo. Pero resulta que todo lo que tiene vida nace, crece, se reproduce y muere. Ningún ser viviente se queda estático en su proceso de vida. Pero pareciera que en el mundo cristiano sí. Parece que en la vida espiritual, en el cristianismo, sí. Porque usted puede decir, sí, yo nací de nuevo, yo creo en el Señor Jesús. Pero
Si a usted no le gusta leer Biblia, si usted no ora, si usted no entra en los estudios bíblicos, si usted de vez en cuando va a los cultos, si usted le da sueño en los cultos, si usted es de los que se duermen en los cultos, si usted es de los que le da lo mismo tener hermanos en la fe o no tenerlos, el mismo Señor Jesucristo nos dijo ahí en la palabra de Hebreos que si somos tesos, somos niños espirituales, somos niños en Cristo. Pero una de las cosas que nos tiene que quedar muy claro, ser niños en Cristo, no estamos hablando de ser niños en la malicia, como cuando los discípulos le estaban preguntando, maestro, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y él puso un niño y la respuesta que dio fue, si no se hacen como uno de estos, no entrarán al reino de los cielos. El Señor no está hablando de niños en cuanto a la malicia, no está hablando de niños en cuanto a la dependencia. Está hablando, se quedaron niños porque no están creciendo. Ustedes no están creciendo. Y si ustedes no crecen, ustedes tienen una anormalidad. Son hombres y mujeres anormales. Porque un niño tiene que crecer. Y si yo verdaderamente confieso que yo nací de nuevo, tengo que crecer. Pero resulta que para muchos de nosotros hay una prolongada infancia espiritual. Indudablemente eso es un peligro para cualquier creyente. Y lo vimos cuando leíamos los versículos 11 y 12, que los miramos. No puedo decirles todo lo que tengo para decirles, porque ustedes como que no entienden, no oyen las palabras del Señor, como que no les entra nada. Y tanto tiempo que llevan en el evangelio y todavía pareciera que tengo que volverles a enseñar las verdades básicas a ustedes que ya deberían estarlas enseñando. ¿Y qué decía ahí cuando mirábamos los dos versículos? Decía que esos a quienes les estaban escribiendo eran tardos para oír. ¿Y cómo se pudiera interpretar eso? Él decía, ustedes se entretienen en tantas cosas seculares que no escuchan la palabra del Señor. Y pareciera que no hubiera tiempo para oír la palabra del Señor, que no hubiera tiempo para estar con aquel al cual le entregamos una vez nuestra vida. Y si yo no tengo tiempo para estar con el Señor, escuchar su voz, con razón no hay cambios en nosotros. Con razón el mundo nos mantiene diciendo, y vos asistís a la iglesia y mira cómo sos de grosero, pero mira vos como sos de altanero, de orgulloso, de mentiroso, porque pareciera que ya no hubiéramos nacido de nuevo. Y una de las cosas que todos sabemos, un día mi esposo me lo dijo, quien se detiene en el camino espiritual, en la vida cristiana, no se queda ahí, vuelve a cero. Si yo no crezco, todo lo que oigo, absolutamente todo lo que oigo, no va a producir nada en mí. Y eso era lo que le estaba diciendo el escritor de Hebreos al pueblo judío, al pueblo del Señor, ahora nosotros. Ustedes son tardos para oír. Y también les decía, se quedan en los rudimentos del cristianismo. Se quedan en los primeros conceptos y eso que de milagro de pronto entienden que es la salvación. El rudimento es lo primero, y como dice el texto, las primeras letricas es el rudimento, sumar y restar son los rudimentos de matemática. Indudablemente nosotros tenemos que aprender los rudimentos, o sea, las bases, los primeros conceptos. Pero si usted se queda solo en los primeros conceptos, usted se va a morir espiritualmente. Si usted se muere espiritualmente, también se morirá eternamente. Y eso sí que sería una desgracia. Vamos a mirar entonces cuáles son las características de un niño en Cristo. Y yo quiero pedirle que en la medida que lo vamos haciendo, reflexionemos sobre eso. Y hoy podamos presentarnos delante del Señor, como lo hacemos cada que oímos su palabra, pues el que la oye.
y decirle, Señor, yo no quiero seguir siendo un niño espiritual, perdóname. Perdóname por todos los años que he perdido en mi vida cristiana, porque no he crecido. El tamaño de mi conocimiento espiritual, el tamaño de lo que yo debo reflejar en mi vida, no corresponden a todos los años que yo llevo en el Evangelio, no corresponden a los meses que yo llevo en el Evangelio. En estos meses he oído esto, pero no lo estoy poniendo en práctica. Vamos entonces a empezar a mirar cuáles son las características de un niño en Cristo. Vuelvo y le reitero, no es el niño en cuanto a la malicia, no es el niño en cuanto a la dependencia del Padre Celestial, es el niño que está atrofiado espiritualmente. Y si el niño está atrofiado, tiene un grave problema de salud, como nosotros tendríamos un grave problema de salud espiritual. Muy bien, vamos a mirar entonces cuáles serán esas características de un niño en Cristo. Vamos a mirar. Los niños en Cristo sufren de falta de concentración. Y como dice el texto que les coloqué, una maestra sabe que aún los niños tienen poca concentración. Entonces, para que ellos aprendan alguna cosita, permanentemente tienen que estarlos cambiando de actividades, porque se concentran solo en un poquitico de tiempo, en un corto tiempo. Y como son chiquiticos, no pueden mantener la atención. Igual le pasa a aquel que un día nació, pero no siguió creciendo. Dice que a los niños en Cristo les sucede absolutamente lo mismo. Un niño en Cristo, ¿sabe? Entonces tenemos los pastores que estar. ¿Qué les mandamos? ¿Qué les hacemos? Son felices cuando llega el artista. Son felices cuando llega un predicador nuevo. Son felices cuando ocurre algo extraordinario dentro de la iglesia. Como si tuvieran que estar cambiando de actividades, porque no son capaces de concentrarse en una sola cosa. No son capaces de ver un culto completo, porque ya se están moviendo de las sillas, se están yendo al baño, se van y se peinan, porque son pendientes del celular mirando el WhatsApp, porque a otros les da sueño. Otros empiezan a decir, ay, pero el pastor sí grita, ay, qué pereza, ay, no, ay, qué alabanza tan dura, ay, bájenle. ¿Por qué? Porque tienen que estar cambiando de actividad permanentemente. Si usted es uno de esos, usted es un niño en Cristo. Si usted no es capaz de concentrarse cuando está orando, cuando está leyendo Biblia. Segunda característica. Un niño en Cristo manifiesta falta de interés en la enseñanza de la Biblia, en la enseñanza escritural sólida, en el alimento sólido. Y volvemos a poner el ejemplo del niño. Tenemos un niño y le mostramos un helado y una comida que lo nutra. ¿Qué va a escoger él? Pues el heladito, porque eso es lo que a él más le gusta. Entonces, por eso a los que son atrofiados espiritualmente, los que no están creciendo, solamente asisten a la iglesia a lo que les gusta. Y por lo regular en la iglesia local donde el Señor los puso, no les gusta. Entonces vemos que un día van a aquella iglesia a visitarla, la otra día van allá. ¿Por qué? Porque no hay interés. No hay interés en crecer espiritualmente. Los niños en Cristo carecen de discernimiento. En el versículo 14 de Hebreos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Carecen de discernimiento. Y al carecer de discernimiento, sigue esto. Permanentemente están diciendo, ¿y qué tiene eso de malo? Yo no le veo mal. De malo no hay nada. Y yo, pero ¿cómo? No hay nada malo. No hay nada malo. Y empiezan y salen con unas cosas impresionantes, con unas respuestas que uno queda asombrado. El niño en Cristo siempre está preguntando, ¿qué tiene eso de malo?
¿Será que usted también piensa eso? ¿Y qué tiene eso de malo? El niño en Cristo no puede discernir bien y el mal, pero ¿sabe qué es peor? No puede discernir entre lo bueno y lo mejor. El creyente maduro es aquel que no solamente tiene la capacidad de ingerir alimento sólido, sino que tiene los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Usted mismo, si estuviera maduro espiritualmente, si hubiera crecido espiritualmente, usted estaría pendiente de todo lo que le está rodeando para que las cosas del mundo no empiecen a parecernos buenas, para que las cosas del mundo no empiecen a atraernos, para que no empecemos a hablar cosas como la gente del mundo. Al que es un niño en Cristo le fascina aplicar los principios espirituales a otros. Está dándole recetas a todo el mundo. Y tienes que confiar en Dios, el Señor toma control, tienes que luchar por dejar el mal genio, tienes que congregarte, tienes que leer la palabra porque en ella encontrarás vida, pero cuando es para otros, pero no cuando tiene que aplicarla a su propia vida, a sus propias enfermedades. ¿Pero por qué? Porque lo dominan las emociones, sus sentidos y las circunstancias. Él no es capaz de aplicarse a su propia vida los principios bíblicos porque no tiene discernimiento. Los niños en Cristo manifiestan una actitud egocéntrica. Y todos los que trabajan, como dice el texto, con niños saben que su naturaleza es egoísta, y no solamente es egoísta, sino que son egocéntricos. Ellos anhelan que todo gire en torno a ellos, porque el tema preferido de la conversación es él, esa persona, y eso nos lleva a esto. Queremos identificar a un niño en Cristo, siempre está hablando de sus problemas, de sus metas, de sus planes, de su enfermedad, siempre está hablando de él, siempre quiere que todo el mundo gire alrededor de él, pretende ser el centro del universo. Y el pastor no me llamó y el pastor no viene, pero es que los hermanos no se preocuparon por mí, es que cuánto hace que no me hacen esto, el otro lo que me dejó de hacer. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo hace al contrario? ¿Cuántas veces usted ha llamado a sus pastores a preguntarles cómo están? ¿Qué les aqueja? ¿Están tristes? ¿Cuántas veces usted ha llamado a sus hermanos a preguntarles lo mismo, a estar ocupados en ellos? El niño en Cristo siempre es buscando que todo gire en torno a él. Una hermana de la iglesia se fue hace poquito por eso, que porque el pastor en 6 meses no había ido a visitarla y estábamos en la pandemia y supuestamente no, el pastor es un paciente de alto riesgo por su problema coronario y no podía salir, pero ella exigía que él la visitara. Mi respuesta fue, pero te llamé muchas veces, yo estaba pendiente de vos, yo te llamaba, yo te decía cómo estabas, qué necesitabas, si estabas enfermita, cómo iban tus cosas. Y la respuesta que me dio esa hermana fue, ¿y quién es usted? Usted es la esposa del pastor nomás. Es él el que tenía que llamar. Y yo dije, ¿qué cosa? Y hay algo que quisiera aclararles en este momento, mis hermanos. No se dejen engañar cuando dicen que no hay pastoras. Porque yo quiero hacerle la siguiente pregunta y ojalá usted me conteste. Dígame, mi querido hermano, ¿cuáles dones son masculinos y cuáles dones son femeninos? Porque en la Biblia yo solamente veo que se habla de dones, y no dicen cuáles son para mujeres y cuáles son para hombres. Yo no sé, de verdad, porque algunos hermanos pretenden que yo no ejerza eso que Dios me dio. Es que yo lo siento en mi corazón, en mis venas, en mi sangre, en mi espíritu. Yo siento cuidar la iglesia, que es el don del pastorado. Yo siento predicar la palabra. Eso está dentro del don del pastorado. Entonces yo no sé por qué me descalifican.
Otra cosa es que digan, no estamos de acuerdo que una mujer esté al frente de la iglesia. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo siempre se los he dicho. Quien debe estar al frente de una iglesia es un hombre. Yo lo sé, así lo dijo el Señor y así me parece que es lo correcto. Porque el hombre es cabeza de la mujer, ¿cierto? Y Cristo es la cabeza del hombre. Pero nadie tiene por qué descalificar los dones que el Señor me da. Entonces, cuando le vuelvan a decir en su iglesia pastora, oiga, yo creo que pueden hacerle la pregunta tranquilamente. Por favor, hermanito, me dice cuáles dones son masculinos y cuáles dones son femeninos. Cuando usted me conteste eso, podemos seguir hablando sobre el tema. Entonces, esta hermanita que yo les comentaba decía que no era válido que yo lo hubiera llamado todo el tiempo a preguntar cómo estaba, cómo seguía, porque era una hermanita que iba sola. Porque el pastor nunca fue en los 6 meses que debía de hacer. ¿Qué demuestra eso? Lo que estamos hablando en este momento. Tenemos que tener mucho cuidado con ser niños espirituales. El niño, ahorita miramos cuál es el problema de ser un niño espiritual. Debo preguntar, pregúntese en este momento, ¿estoy yo manifestando alguna de estas cosas que son típicas de un niño en Cristo? ¿Estoy yo en este momento a la altura que debo estar dado el tiempo que tengo de convertido? ¿Cómo me evaluarían los hermanos que me conocen a la luz de mi crecimiento espiritual? Y yo creo que con esto poquito que hemos visto nos falta otra partecita, no muy larga. Con esto que estamos viendo, yo creo que cada uno de nosotros pudiera contestarse si es un niño en la fe. Si usted es un niño en la fe, usted está enfermo espiritualmente y tiene que tomar la decisión de sanarse espiritualmente. Y la única forma es creciendo espiritualmente. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de crecer espiritualmente. El Señor Dios se siente feliz cuando un nuevo miembro llega a la familia de la fe, al haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero yo creo que también se debe poner supremamente triste cuando mira que ese bebé se ha atrofiado en su crecimiento. ¿Y saben por qué? Porque el crecimiento es mi responsabilidad. El crecimiento es su responsabilidad. Eso no es una responsabilidad de Dios. La responsabilidad de Dios es darme todos los elementos para que yo crezca. La responsabilidad de Dios es darme todo lo que yo necesito para madurar. Pero yo soy quien tengo que tomar la responsabilidad de tomar la decisión de crecer espiritualmente. Y nosotros a veces creemos que crecer espiritualmente es como que hubiera en la Biblia una llave mágica para que en mí empezaran a ver cosas extraordinarias. Y lo que debe de asombrarnos es que Dios permite que crezcamos a través de medios ordinarios, medios que están a nuestro alcance. Ahí dice, si bien el cristianismo está lleno de eventos sobrenaturales, todos los milagros de la Biblia, toda la regeneración que da en el creyente, el crecimiento, nuestro crecimiento, sucede en la quietud de nuestro tiempo con el Señor, en la aplicación disciplinada de su palabra, en la reunión con su pueblo y en participar de sus ordenanzas. ¿Dónde buscamos el crecimiento? Y resulta que es ahí donde está más o menos el problema de quedar atrofiados espiritualmente. Algunos se convierten en cristianos de conferencia, entonces escuchan las conferencias de Miguel Núñez, de Paul Washer, son excelentes, indudablemente, pero piensan que es ahí, con todo lo que están oyendo, que van a alcanzar crecimiento, madurez, conocimiento. Pero mira lo que dice el texto.
Las conferencias pueden ser buenas, pero cuando suplantan a la iglesia local, se convierten en tóxicas. Esperamos encontrar el poder de Dios en lo espectacular. Nos sorprende encontrarlo en lo ordinario. Pensamos que crecer espiritualmente es oyendo a los grandes conferencistas de la actualidad. ¿Dónde buscamos el crecimiento? En métodos místicos, en libros, en sentimientos de euforia, la palabra profética de algún apóstol de estos modernos o en cualquier tipo de experiencia. ¿Por qué? Porque esperamos encontrar el poder de Dios en lo espectacular y nos sorprende encontrarlo en lo ordinario. El crecimiento se da en las cosas ordinarias que hay en la cotidianidad. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esos medios ordinarios de crecimiento? El crecimiento cristiano se lleva a cabo a través de medios ordinarios de gracia. Usted quiere crecer espiritualmente, no hay una llave secreta. La llave está a plena vista de todos. La Biblia, la oración, la iglesia y las ordenanzas. Vamos a mirar la primera, donde se encuentra la palabra de nuestro Dios. Y dice que el crecimiento espiritual comienza por conocer a Dios. Y a Dios solamente se conoce a través de su palabra. Mira el texto. Algunos creyentes leen la Biblia incluso diariamente. Pero ¿qué pasa? No meditan en ella. La leen porque hay que leer Biblia, ¿cierto? Y cuando el pastor me dio oportunidad de volverles a compartir, podemos trabajar un poquito porque ya lo estaba mirando, lo que es la vida devocional, que esa es la meditación de la palabra. La meditación bíblica no es especialmente complicada, pero vivimos en un mundo tan ajetreado y lleno de notificaciones que cada uno de nosotros dice, no tengo tiempo. Y la transformación personal de la vida de cada uno de nosotros necesita tiempo y tiempo con Dios. La segunda cosa ordinaria, porque no necesitamos cosas extraordinarias para crecer. La segunda cosa ordinaria es la oración. Y la única manera de crecer en oración es orando, hablando con Dios. ¿Cómo hablamos con la gente? Nos encanta. Y qué tan difícil es ponernos a hablar con Dios. ¿Cómo descuidamos el conversar con Dios? Ustedes han visto que el fracaso en un matrimonio empieza por la falta de diálogo. Y nosotros pensamos que nuestra relación con Dios está tan bien y no hay diálogo entre Dios y nosotros. La mayoría de nosotros se puede poner a pensar que es que yo no oro lo que debía de orar. Y la respuesta es muy sencilla, la solución es muy sencilla. Si yo digo, no, es que no tengo tiempo para orar, hay que sacar tiempo para orar. Porque todos tenemos el tiempo para orar. Y vuelvo y les reitero, siempre que estoy compartiendo, les digo, tenemos oración lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la mañana. Vea, a mí me asombra. Hay hermanitas que se conectan antes de irse a trabajar y están en la oración y cuando es hora de irse, se desconectan y se van. Hay otra hermanita, por ejemplo, la hermanita Delis, trabaja en Río Negro y llega a Río Negro y se conecta en la oración. O sea que sí se puede, yo puedo sacar el tiempo. Podemos orar a toda hora, en todo momento, en cualquier lugar. Pero también tenemos que saber que tenemos que buscar el tiempo para estar con Él. La tercera cosa ordinaria no por barata, sino porque no es difícil de encontrar, es la iglesia. Y uno de los errores que nosotros podemos tener es que como
la relación con Dios es íntima y es personal, pues hombre, no hace falta que me congregue. Y así piensan muchas personas. Y yo no sé si así lo pensarán muchos que no van al culto. Mis hermanos, el domingo vamos a tener un solo culto. Una de las razones es porque llega diciembre y merma indudablemente la asistencia a la iglesia. Pero otra de las razones es, cada uno de ustedes me respondió si podía estar en el culto de las 9 y en el culto de las 11. Eso ya lo habíamos hablado. Y el culto de las 9 quedaba full. Inclusive le pedía a líderes que se pasaran para el de las 11. Yo ya les he dicho esto varias veces. ¿Y qué ha visto usted en los cultos? Ninguno se llena, ninguno. Entonces, no se puede agotar tampoco a los líderes, porque todos los estamos esperando a ustedes y el Señor los está esperando. O puede que ustedes sí vayan a la iglesia, pero a los que no van. Por eso se decidió que hiciéramos un solo culto a las 10. Porque muchos pueden decir que estoy muy bien. Pero mire lo que dice abajo, un estudio bíblico no puede reemplazar a la iglesia. Escuchar sermones por internet no es lo mismo a reunirse con la iglesia y estar bajo el cuidado, exhortación y disciplina de los pastores. El crecimiento espiritual sucede en el contexto de la iglesia local. En la iglesia local, y vamos a mirar por qué. En esa iglesia local tiene que haber un liderazgo bíblico, una predicación bíblica. En esa iglesia local tiene que buscarse la santidad y la práctica de las ordenanzas del Señor, que son el bautismo y la Santa Cena. Por eso el crecimiento espiritual tiene que suceder en el contexto de la iglesia local, porque ahí es donde escuchamos la palabra, somos exhortados por ella. Ahí es donde el Señor le da dones para usted servirle. Ahí lo van a disciplinar. Si usted se deja disciplinar, porque si se disciplina y se va, no ha crecido espiritualmente. Aprendemos a amar a nuestros hermanos. Anhelamos que otros también conozcan al Señor y cambien su vida como nosotros a través del evangelismo. Y la cuarta, el cuarto medio ordinario es practicar las ordenanzas del Señor, que son el bautismo y la Santa Cena. Recuerde que el bautismo nos identifica con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Cuando yo me bautizo, estoy diciendo públicamente que yo he creído en el Señor Jesucristo. Cuando yo me bautizo, estoy diciendo el Señor Jesucristo cambió mi vida, yo nací de nuevo, soy una persona regenerada. El bautismo es un símbolo, óigalo pues, un símbolo de lo que ocurrió dentro de mí. Y por el otro lado, entonces, está la Santa Cena, que nos recuerda lo que el Señor Jesucristo hizo por mí para yo poder estar como lo estoy hoy, en comunión con el Padre. Crecer es mi responsabilidad. Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El creyente inmaduro, mi querido hermano, el creyente que es un niño en la fe, un niño en Cristo, es carnal. Está dominado por los apetitos y hábitos de la vida pasada. ¿Qué ocurre? Eso no le va a agradar a Dios. Es alguien que sigue totalmente esclavizado. Si usted no crece, usted no va a entrar al cielo. Porque usted no está viviendo como debe de vivir un cristiano. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nos dice que el niño espiritual no puede discernir la sana doctrina que está en la Biblia de las falsas doctrinas. ¿Por qué?
porque yo no sé si lo que dicen en la otra parte es bueno o es malo, porque no sé distinguir cuál es el error. ¿Cuál va a ser mi fin entonces? Que creyendo que soy cristiano, no lo soy. ¿Y sabe qué es lo triste? Que de pronto en aquel día, como dice Mateo 7, estemos delante de la presencia de Dios y le digamos, Señor, Señor. Él va a decir, no te conozco. Quítemelo de encima. Apártense, hacedores de maldad. Yo creo que hoy es un buen momento para aquellos que pueden decir hoy, ay, soy un niño espiritual, tengo que empezar a crecer. O aquellos que digan, yo sí estoy creciendo y necesito seguir creciendo. Es la oportunidad que en oración le digamos al Señor. A los que son niños, que empiecen a crecer, todavía hay tiempo. Y a los que ya han crecido, que nunca se detengan porque vuelven a llegar a ser. Vamos a pedirle al pastor que oremos en esta noche. ¿Qué nos ha dicho el Señor en esta noche? ¿Qué eres y qué soy yo? ¿Soy un niño espiritual o estoy creciendo espiritualmente? Un niño espiritual es aquel que está estancado. Y ya nos dijeron por qué. Uno que está creciendo es aquel que cumple por lo menos, y los cumple cotidianamente. Hace parte de su vida estos 4 elementos. La lectura de la Biblia, escudriña, estudia, pero la medita, es decir, trata de entender qué es lo que la Biblia, qué es lo que Dios le está diciendo. 1, 2, la oración. Pero no una oración repetitiva, no, sino una oración transformadora. ¿Qué es una oración transformadora? Es aquella que viene del corazón, pero orando con el entendimiento que estoy teniendo de la Biblia. Lo que estoy entendiendo que Dios me está hablando, entonces estoy orando en esa dirección, conforme a lo que estoy entendiendo. 3, la iglesia. Uno apasionado por la casa de Dios, entendiendo que la iglesia es un lugar muy importante para crecer y madurar espiritualmente. Para crecer y madurar espiritualmente y para ser parte de ¿qué? Del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesús. Y 4, practicar esas ordenanzas tan maravillosas que Jesús nos dejó, el bautismo y la Santa Cena. El bautismo, de hecho, este domingo vamos a tener Santa Cena. Y vamos a recordar unas cosas maravillosas. Es así como uno crece. Es así como uno crece. Mi amado hermano y amigo, el que no crece no es apto para el reino de los cielos. El que no crece espiritualmente, estoy hablando. ¿Por qué? Porque las cosas que hace, muchas de ellas van en contra de las demandas del reino de los cielos. Por eso es tan importante crecer espiritualmente. Señor y Padre bueno que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mil gracias, Señor. Espíritu Santo, ya que usted nos ha hablado la palabra, muéstrenos en qué podemos nosotros estar fallando para no crecer espiritualmente. ¿Qué no estamos haciendo que está impidiendo que no crezcamos espiritualmente? Espíritu Divino, por favor, ayúdenos. Estamos clamando con el corazón.
porque queremos crecer espiritualmente. Sabemos que para crecer espiritualmente se necesita fortaleza, se necesitan tomar decisiones, se necesita disciplina y se necesita obediencia para crecer espiritualmente. Ayúdenos, Espíritu Santo. Ayúdenos a ser unos apasionados por la Biblia, enamorados, pero denos sabiduría y entendimiento de la palabra. Denos sabiduría, ilumínenos, Espíritu Santo, para entender lo que leímos. Y ayúdenos, Espíritu Santo, a lo que entendemos, cómo ponerlo en práctica en nuestra vida. Ayúdenos a ser hombres de oración, mujeres de oración. Que entendamos, Señor, que la oración es fundamental para crecer espiritualmente. Porque en esa relación y en esa comunión con nuestro Padre es donde Él va a tratar con áreas de nuestro corazón que nos impidan crecer espiritualmente. Y es donde vamos a enamorarnos más de nuestro Dios. Oh Padre, ayúdenos a entender lo importante que es la iglesia, el santuario, su casa. Yo sé, Señor, que nosotros somos templos del Espíritu Santo y usted está aquí, pero yo como hijo suyo, pero como su pueblo, usted nos dio una casa como su pueblo. Y aquí en el Espíritu Santo, usted nos habla en la semana y oramos con usted y todo eso, pero usted espera que en los cultos, como pueblo, asistamos, porque usted nos va a hablar es a todo el pueblo, a toda la congregación, a todos sus hijos. Y usted tiene cosas preparadas para nosotros. Ayúdenos, Señor, a entender lo valioso que es su casa para crecer espiritualmente. Y, Señor, con mucho gusto y con mucha alegría, siempre celebraremos con entendimiento lo que es la Santa Cena. Y muchas gracias por darnos el privilegio de bautizarnos, Señor, de identificarnos con usted en su muerte y en su resurrección, Señor. Le adoramos y le glorificamos. Padre, ayúdenos a crecer espiritualmente, sobre todo a entender que necesitamos crecer espiritualmente. Ayúdenos en el nombre de Jesús. Y Padre, muchas gracias por esta noche tan hermosa. Gracias por este culto que le hemos rendido a usted, Señor. Prepárenos, Señor. Guárdenos de hoy en esta semana. Líbranos de tentaciones, de acechanzas del mal. Ayúdenos a ir creciendo espiritualmente cada día. Y prepárenos para tener el domingo un culto maravilloso. Y vamos a tener un invitado especial. Úselo, Padre. Úselo para bendecirnos por medio de su palabra. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, oramos y le damos muchas gracias. Y como dice su palabra, y así lo dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Dios, me haces estar contigo. En Cristo Jesús oramos, Padre, y le damos muchas gracias. Amén. Amén.